Bien, hoy voy a continuar con la predicación que estamos teniendo acerca de dimensiones espirituales y hoy quiero concluir la predicación en el capítulo 13 de el Evangelio según San Mateo, que quedamos de que íbamos a tener 3 predicaciones en ese capítulo, y hoy vamos a cerrar con la tercera predicación en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo. Y nuestro tema es dimensiones espirituales. Vamos a tener la escritura en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, a partir del versículo 37 vamos a tener la escritura. Leemos la escritura en el nombre de Jesús. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 37. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Muy amable, pueden sentarse. Así que vamos a tener nuestra tercera predicación en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, en la predicación que se denomina dimensiones espirituales. Una de las áreas más sensibles para el enemigo sembrar la cizaña es en el área de la alabanza. Esa es un área muy sensible para el enemigo sembrar la cizaña. Y no lo hace solamente en una iglesia local, sino que lo hace a nivel general. De hecho, hay canciones que cantan los hijos de Dios que el origen de esas canciones no fueron para Dios, sino que estratégicamente el enemigo decidió sembrar una cizaña en esa área para que donde quiera que se entone la canción se adore a alguien que no es a Jesús. Pero Jesús nos enseñó que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. O sea, tienen habilidades, no dijo más sabio, sino habla de sagacidad, de estrategia para implementar su proyecto y para sembrar su cizaña y para corromper. Así que la alabanza es un área muy sensible para el enemigo sembrar la cizaña, a tal punto que no se enfoca en una iglesia local como esta congregación, sino que se enfoca a nivel general de la iglesia de Cristo, llevándola a niveles de enemistad con Dios por falta de conocimiento. No debería ser. Pero la Escritura dice que el enemigo la sembró, la cizaña. Y lo hace porque la alabanza es un arma poderosa para neutralizar las operaciones del infierno. Si una congregación no sabe lo que canta y no cuela lo que canta, al final no está alabando a Dios. Está haciendo cualquier cosa menos invitando a Jesús para que venga y reciba lo que estamos haciendo, o para que Él nos acompañe en lo que estamos haciendo. Y entonces el enemigo sabe que el arma poderosa para neutralizar sus operaciones es la alabanza. Pero la alabanza que es genuina
a Dios, que sale de un corazón en orden, un corazón santificado, limpio, pero que lo que se está diciendo es conforme al diseño de Dios, de acuerdo a lo que establece la Escritura. Aleluya. Los hijos del Altísimo no deben distraerse a la hora de reconocer la grandeza de Dios. La grandeza de Dios está establecida en la Escritura, y lo que dice la Escritura es la revelación que el Señor nos ha dado a nosotros para tener una relación con Él. La Escritura no dice todo lo que Dios es, sino dice lo que nosotros necesitamos saber para tener una relación con Dios. Eso es importante. Entonces la Escritura debería ser nuestro manual para la alabanza. Y usted debería analizar: lo que yo estoy cantando reconoce la grandeza de Dios, reconoce sus atributos, reconoce sus perfecciones. Estoy haciendo eso que la Escritura dice que Dios es, y lo que Él quiere ser en mi vida, y lo que quiere hacer en la iglesia. Eso es importante. Si no tenemos la capacidad para reconocer eso, entonces nunca podremos dar una alabanza genuina al Señor. Nosotros no debemos distraernos a la hora de alabar al Señor, porque es el momento para que la gracia de Dios fluya en nosotros y así se pueda neutralizar toda operación infernal en nosotros o alrededor de nosotros. La distracción está en el contenido y en la condición espiritual, no en el ritmo o en el tipo de música. Alguna gente están asociando la música. Sí hay música que no hace bien a los oídos y que no parece música, porque no hay armonía y no combinan bien los sonidos con el tiempo. Pero quiero que nos enfoquemos hoy en el contenido de lo que nosotros cantamos, en el contenido de lo que nosotros estamos diciendo. ¿Qué cosa estamos diciendo para alabar a Dios? La verdad es que hay muchísimas canciones que cantan en las congregaciones y que cantan hijos de Dios, si se pudiera llamar así, que el contenido, que las letras no son alabanza para Dios, absolutamente. Y que los padres de alguna manera somos muy permisivos con los hijos. Son otra generación, estos muchachos son que sé yo qué. Usted tiene que saber cómo guiar a su familia bajo los principios que establece la palabra de Dios. Y cuando ellos son adultos, ellos hacen lo que quieren, pero aún siendo adultos, usted le llama la atención y le dice: detente. Usted tiene capacidad de eso. Inclusive usted tiene capacidad para decir: en esta casa eso no se pone. Usted tiene capacidad de eso. Pero usted tiene que escuchar. Alabar a Dios no es contar chismes. Alabar a Dios no es contar la caída de las otras gente. Alabar al Señor es reconocer sus atributos, su gracia, su misericordia a nuestro favor. Lo que la Escritura establece que Él hace y hará. Eso es alabar a Dios. Ahora, hacer música para Dios requiere que el contenido de las letras sean de acuerdo al diseño de Dios. Si nosotros dejamos libremente a nuestros hijos que ellos hagan lo que quieran, o si la iglesia libremente
canta lo que quiere fuera de la palabra, entonces se sale de la cobertura de Dios. Porque el Señor va a cubrir a aquellos que son responsables a la hora de hacer, de interpretar lo que la Escritura está estableciendo. Ahora el enemigo siembra la cizaña con el propósito de apartar a la gente de los principios. Y hay una pregunta interesante que nosotros pudiéramos hacernos hoy. Si Cristo no manda al ángel que toque la trompeta antes de 50 años, y nosotros dejamos que nuestros hijos sigan como van o como quieren ir, ¿qué pasará con la iglesia? ¿Qué pasará con tu descendencia? Observe que los principios en la vida de las personas son lo que le dan el norte a seguir. Y aun cuando hacen cosas incorrectas, ellos saben que le enseñaron lo que es correcto. Y hay un momento que hacen una parada. Y yo he conocido inconversos, y hablo de personas que no han aceptado al Señor como su Salvador, que quieren que sus hijos sirvan a Dios. Y hay inconversos que quieren que sus hijos estén en la iglesia, porque ellos quieren lo mejor para su generación. Aleluya. Ahora, nosotros no podemos dejar libertad a que alguien diga a nuestros hijos lo que ellos deben cantar. La iglesia no puede perder el norte de dejar que alguien venga a decir lo que nosotros tenemos que cantar o lo que tenemos que hacer. La iglesia no es un entretenimiento. No es un entretenimiento. Aunque nosotros en nuestra casa podemos entretenernos y tener juegos sanos, y podemos inclusive cantar cosas que en esencia no son malas, sino que son cosas comunes, sencillas. Inclusive un hombre puede tomar una guitarra y cantar a una mujer, puede cantarle a su esposa. Ahora, para alabar a Dios, eso es otra cosa. Es otra cosa diferente. Y vino un tiempo en la que algunos creyentes descubrieron el negocio que es la música. Y entonces cantaban fuera y cantaban dentro, y tenían dos públicos. Y en un concierto mundano usted se encontraba con muchísimos cristianos, porque esos cantantes descubrieron el gran negocio que es la música, y cantaron ambos, y en los conciertos todos estaban mezclados, mansos y cimarrones, todos estaban reburujados. Pero otro grupo descubrió que podían cantar canciones que los cristianos podían seguir, en la que no mencionaban a Dios ni mencionaban a una mujer, sino que usted se la cantaba a quien usted quiera. Y otros descubrieron un secreto, que hay canciones que nosotros escuchamos cuando niños y la música la tenemos ahí en el cerebro, y le cambiaron la letra y le pusieron letra de Biblia, y cuando nosotros escuchamos eso está ahí adentro, y después usted dice, pero usted analiza, eso es una estrategia. Y entonces de pronto en la iglesia usted ve que estamos cantando un merengue, pero el merengue no es malo en esencia por el ritmo, sino es el contenido. Pero lo que estamos diciendo está bien, pero la música lo que hicieron fue que la tomaron de una canción que usted tenía ya, que usted conocía, que no se grabó para Dios, y entonces la insertaron. Analizando nosotros aquí como hijos de Dios, Dios es tan pobrecito, que Él no pueda proveerse de gente
que puedan interpretar la escritura para ir a su presencia en alabanza. Él es tan pobre que tiene que tomar lo que se hizo para el mundo y para Satanás para que se traiga a la iglesia. No, ese no es mi Dios. Mi Dios es creativo y nos ha llamado a nosotros con una capacidad para crear. Y ha hecho un depósito en cada uno de nosotros en un área específica en la que el día que nosotros descubramos el potencial que tenemos, podemos vivir de manera extraordinaria. No debemos distraernos con la alabanza. Tenemos que estar conscientes de lo que nosotros estamos haciendo y de la demanda que Dios nos ha hecho. Ninguna persona le regala a su enamorada, sea esposa o novia, como la gente le llama, no le regala lo que sabe que a ella no le gusta. Y si lo hace la primera vez, ella le da una señal, y si no le interpretó y le sigue regalando lo que ya él sabe que a ella no le gusta, es porque le está rechazando. Si nosotros en la alabanza no vamos a la escritura conforme al diseño de Dios, lo que estamos haciendo es rechazando a Dios en nuestra casa y en nuestras celebraciones, porque nosotros estamos conscientes de que le gusta a Él. El Señor nunca mandó al pueblo de Israel para que fueran a las naciones vecinas e investiguen qué cosa hacen los paganos para alabar a sus dioses y que hagan lo mismo. Nunca hizo eso. El Señor le enseñó a su pueblo cómo alabar a Dios. ¿Cómo es que nosotros tenemos gran capacidad y somos gente de ciencia, inclusive muchos profesionales, y sabemos interpretar cosas extraordinarias, y no hemos podido entender cosas sencillas como que lo que están llevando, la cizaña que se han sembrado de manera universal en la iglesia para corromper a nuestros hijos y para que ellos dejen de alabar a Dios y de reconocer la grandeza de Dios y se entretengan con aquello que el origen no es sano? Ahora, un hijo de Dios que cría a sus hijos bajo principios se sienta con ellos y le dice: escucha eso. ¿Eso es alabanza? ¿Eso es lo que dice la escritura? ¿Contar el chisme de lo que le pasó a alguien, eso es alabar a Dios? Eso es otra cosa. ¿Es malo contar en una canción la problemática social? ¿Quién ha dicho que es malo? Pero eso no es alabanza. Estamos hablando de la alabanza a Dios. ¿Cuál es el origen? Usted sabe que lo excelente se confunde con lo que aparenta ser bueno. ¿Quién guía a quién? ¿Quién es que guía a los hijos de Dios? Es la palabra, es el Señor a través de su palabra, a través de su espíritu. Son la gente que se inventan cosas por ahí para entretenernos. ¿Es mi poder adquisitivo para yo pagar un concierto, un recital? Es otra cosa. Y por eso es que nuestros hijos no van a desarrollar identidad, porque algunos padres no tienen identidad de por sí. Y quieren apagar ánimo, quieren mantener a la gente en entretenimiento continuo y no se enfocan en la revelación de la palabra que va a producir transformación en la vida de la gente. Aleluya. Aleluya. Y la escritura dice que quien siembra la cizaña es el diablo. Y no dice que la está sembrando fuera, dice que es adentro. Y la alabanza es un área muy sensible para el enemigo introducirla. Aleluya. Aleluya. La distracción está en el contenido y la condición espiritual, no necesariamente en el ritmo o tipo de música.
Cuando alguien espiritualmente no está en condiciones para alabar a Dios, ahí hay problema, ahí hay distracción. Y yo sé que este es un punto sensible también, porque mucha gente que tiene facilidad para ser músico, para alabar a Dios, no necesariamente es santo, no necesariamente deja que el Espíritu los eso para que canten. Y músicos que tocan aquí y allá para que canten. Aleluya. O sea, eso es alabar a Dios. Que un pecador nos imparta sus pecados y que no se arrepienta. La alabanza es muy sensible. Y es una estrategia del enemigo para distraernos. Si nos vamos a la palabra, vamos a darnos cuenta por qué él hace eso. Y le decía en la predicación anterior, justamente en este capítulo del Evangelio según San Mateo, que lo que va a hacer que el enemigo sea neutralizado de operar en una congregación es el nivel de la alabanza del pueblo. Y si el enemigo atrapa esa área, entonces no hay manera de que lo puedan desalojar. Alguien tiene que bendecir el nombre de Dios. La alabanza debe tener un código bíblico que sea compatible con el Señor y con su pueblo. Si es alabanza, tiene un código bíblico y es compatible con Dios y con el pueblo. No es alabanza lo que yo canto, que yo digo que es para Dios, sino aquello que reconoce lo que Él es, conforme a lo que establece la Escritura. Y si no es así, entonces no es alabanza, es otra cosa y tiene otro propósito, y ya usted lo sabe: distraerlo para que su vida no ande en orden como Dios ha establecido. Si no puede desarrollar un código bíblico de obediencia, de acercamiento a Dios, de reconocer sus atributos, lo que Él es, la manera de Él operar y lo que hace, entonces no lo es. No es solo hacer música en la iglesia o en las actividades, es más que eso. No es entretener a la juventud para que permanezcan en la iglesia. No es eso alabanza, eso es otra cosa. Alabar a Dios es diferente. Y usted le puede preguntar a su hijo: ¿estás alabando a Dios? ¿Quieres alabar a Dios o qué quieres hacer? Eso es importante. Aleluya. Aleluya. No es hacer ambiente, señores, alabanza. Vamos a hacer un ambiente aquí. Eso es otra cosa. La alabanza es reconocer la grandeza de Dios, es atraer su presencia y su gracia salvadora a nosotros. Así reconocemos lo que Dios es y lo que quiere hacer. En Hebreos, el escritor de los Hebreos nos da una reflexión muy interesante que nosotros deberíamos hacer una parada y analizar. En el capítulo 1, en el versículo 6, otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice: adórenlo todos los ángeles de Dios. Ciertamente, de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. El centro de equidad es el centro de su reino. En el 6 hay una parada aquí. Otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice: adórenlo todos los ángeles de Dios. Y dice punto.
Si usted se detiene a analizar, no es una introducción en el mundo físico, sino una introducción en el mundo espiritual. Porque a quien mandó ahí a adorar es a ángeles. A ver, cuando el Señor crea a los ángeles, ustedes saben que todos los ángeles son creación de Dios. Él hace una reunión con los ángeles y le hace una presentación de la Trinidad de Dios. Y le hace una presentación de Jesús. Ahí nace, en ese texto nace la rebelión de Satanás. Se resistió a adorar al Hijo. Ahí comenzó todo. ¿Qué él busca? En medio de el capítulo 4 del Evangelio según San Mateo, aparece una de las escenas donde Cristo fue tentado. La Escritura habla de la tentación, que alguien es tentado cuando por su propia naturaleza concupiscente es atraído y seducido por algo. Y una de las escenas donde Jesús es tentado, la Escritura dice que fue tentado en todo, mas sin pecado. Una de esas escenas, una de las palabras interesantes en esa conversación es que Satanás le dice: te daré todos los reinos del mundo si postrado me adoraré. Porque el sueño de Satanás ha sido que a él lo adoren y que a él le canten y que a él lo alaben. Ese ha sido su sueño. Y él se resistió a honrar, a adorar y reconocer la grandeza del Hijo. Y en medio de una tentación, cuando él se hace carne, lo que él debió haber hecho, que no hizo, le dice al Hijo: ven, adórame tú a mí y yo te daré los reinos del mundo. La espina en el corazón de Satanás nació por resistirse a adorar al Hijo de Dios. Y en una escena pide que sea al revés, que sea el Hijo el que lo adore a él. ¿Qué es lo que él busca con sembrar cizaña en la alabanza? Distraernos del propósito de Dios, de reconocer su grandeza, su autoridad y su poder, y que nos reunamos para hacer cosas que parecería que Dios va a aceptar, pero en el origen, en el fondo, no tiene el propósito que Dios ha diseñado. Y es por eso hay un desafío, hay una resistencia del reino de las tinieblas en la persona de su fundador, y donde se originó el mal. Ahí se originó el mal. ¿Usted no se ha dado cuenta que la mayoría de las religiones creadas por el hombre, o todas, tienen una contradicción con la persona de Cristo? Y a quien atacan es a Cristo, y a quien quieren opacar es a Cristo. Porque la religión es un invento del infierno para distraer a la gente y crearle confusión, y que ellos al final pregunten quién tiene la verdad, porque hay muchas cosas que se parecen. Eso es estratégico. Aleluya. Entonces viene la confusión, porque todo se parece. Yo no sé cuál iglesia, quién es que tiene la verdad. ¿Por qué te dice aquel que? Justamente, Cristo es la verdad absoluta. Y la creación de las religiones del mundo vienen para opacar a Cristo, para que no se pueda honrar y alabar libremente. Así que los hijos del Altísimo tenemos que tener claro que nuestra posición y lo que nos hace fuerte a nosotros y lo que nos hace grande es rendirnos en la presencia del Señor, reconociendo quién Él es y lo que puede hacer con nosotros, y darle honor y darle gloria y publicar la alabanza entre las naciones. Y eso será suficiente para opacar al infierno, porque no lo resiste.
Y por eso es que usted ve que hay personas que antes de conocer al Señor se embriagaban y hacían de ridículo y hacían show público. Y cuando conocen al Señor, que el orden de Dios se establece en su vida, para sacarle una alabanza y que se involucre en alguna actividad abiertamente, que cierre los ojos y se conecte con el Señor, ni a la fuerza lo dejan. Y usted se pregunta, pero ¿cómo era que podían alabar al infierno con su ridiculez, en una borrachera o en una escena pública sin ningún tipo de miedo? ¿Y cómo es que se avergüenzan de levantar sus manos y decir: Señor, perdona mis pecados, estoy en tu presencia, quiero que inunde todo mi ser, que transforme mi mentalidad y me guíe a hacer lo correcto? Conectarnos con la gente que de alguna manera está adelante, haciendo algo para pujar a favor. ¿Por qué se hace tan difícil? Obsérvalo. Es más fácil para el ser humano caído terrenal hacer las cosas incorrectas que saben que lo dañan a él y dañan a su familia, que hacer lo que es correcto. Porque no saca fuerza de la debilidad. Para nosotros poder honrar a Dios y para poder adorarlo, necesitamos sacar fuerza de la debilidad. Aleluya. Hacernos fuertes en aquellas áreas que somos débiles, porque el Señor opera en nosotros para que eso ocurra. Por eso el salmista en el Salmo 149 dice: cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. ¿Qué? Que hagamos música solamente. No, que alabemos al Señor en la congregación de los santos. Ese es el propósito, que alabemos a Dios. Alégrese Israel en su hacedor. Alégrate, iglesia, el camino, que el Señor es tu hacedor y es tu protector. Te ha dado vida y te ha guardado de cosas difíciles que a veces tú ni sabes. Él te ha dado la vida y la ha preservado en ti. Los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre. Háganlo con danza y con pandero y arpa. A él canten, porque Jehová tiene contentamiento de su pueblo. Él moceará a los humildes con su salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Y eso es difícil para un hombre inconverso, que su mujer le sirva a Dios, que se levante en medio de un sueño difícil, en medio de una situación complicada en la familia o de pareja o de salud, y que aparezca cantando a Dios en su cama. Mujer, cállate y déjame dormir. No lo va a entender, pero así dice la palabra. Ay, perdón, lo que pasa es que no pude retener la alabanza, porque Dios es tan grande y yo creo que mañana Él va a traer solución. Aleluya. Bendecido es el nombre del Señor. Dice en el libro de los Hechos, en el 16:25: pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Pero ¿qué era que cantaban? ¿Himno a quién? ¡A Dios! Estaban alabando a Dios y produjeron un terremoto en la cárcel. Mire, no hay cadena que resista un pueblo que decida alabar a Dios de corazón. Un pueblo que antes de alabar a Dios se santifique, pase por la fuente del lavacro y pida perdón por sus pecados
y se presente delante de Dios con disposición de que Dios haga algo. Y se une a ese pueblo. No hay cizaña que resista. Se pudre el yugo a causa de la unción, dice la palabra. Se rompen las cadenas por medio de la alabanza. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Que nos quejemos, que vivamos quejándonos y culpando a las otras gentes de los problemas. Y que no seamos responsables y asumamos nuestra responsabilidad y digamos, yo lo hice mal y me arrepiento de eso. Y mi conducta es inapropiada y quiero traerla a Dios para que Él me ayude a cumplir. Aleluya. Entonces cuando esa alabanza sube, no hay quien resista. Se van los espíritus que están operando en la gente. Se van corriendo y lo esperan en las esquinas y en los vehículos. Se montan y lo esperan allá porque no resisten una iglesia que se una y pueda subir la alabanza en la presencia del Señor. La gente que viene atribulado se va diferente, porque el Espíritu de Dios puede ministrar en ellos. Pueden reflexionar acerca del camino que llevan, de la vida que están llevando. Y se produce arrepentimiento en la gente. Para eso hay que crear una atmósfera para que se produzca arrepentimiento. Y eso fue lo que Pablo creó, una atmósfera en la cárcel, donde él estaba preso porque predicaba el evangelio. Lo pusieron en el calabozo de más adentro. Donde se echan lo de desperdicio y donde hay cepo agarrándole los pies. Y todos los desechos para allá se tiran. Ahí lo metieron. Aleluya. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, se iba a suicidar. Porque lo iban a pasar por consejo de guerra y él sabía que la condenación romana era precisa si dejaba ir a los presos. Se prefirió quitarse la vida antes que enfrentar la realidad que le venía, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Aleluya. Porque cuando sube la alabanza, lo que ocurre no es para mal, no es para muerte, es para vida. No morirás eternamente. Lo que sí, hay cosas de nosotros que deben morir. Y dice que este oficial analiza la situación. Y más abajo usted se encuentra con la escena. Él analiza la situación cuando se reúnen los presos con él y Pablo le da la palabra. Él analiza bien claro su posición a partir de ese momento. Y entonces decide aceptar a Jesús como su Salvador, que es lo que mucha gente debe hacer. Cuando se crea la atmósfera, ellos reconocen la vida que han tenido y las bondades de Dios y la inmensurable bendición de Dios que le espera, y deciden cambiar. Pero la gente no podrá entender lo extraordinario de Dios mientras siga atado y siga pensando desde su posición de pecador. Necesita reflexionar. A eso es que el infierno le tiene miedo. A una iglesia que suba la alabanza, a una iglesia que se conecta con el trono, pero que nos conectamos entre nosotros. Una iglesia que cuando se reúne tiene propósito. Aleluya. De que la gente sea fortalecido, sea transformado, de que el nombre de Dios sea glorificado. Hasta los vecinos van a salir y van a venir. Y los vecinos de nuestra casa, si alabamos al Señor en nuestra casa, ellos también van a entender que hay algo en esa casa. Hay un cerco de ángeles que de pronto se tiraron. Aleluya. Y sube esa alabanza como incienso en la presencia del Señor. Y cuando tengan problemas en la comunidad van a pensar en que en ese lugar hay posible salida a esas situaciones difíciles. Y le van a decir: vecina, yo quisiera hablar con usted, yo tengo una situación.
¿Y quién le dijo a la vecina que usted está resolviendo situación? Lo que pasa es que la vecina sabe que de su casa sube un humo. Aleluya. Y que hay una gracia sobre su casa, que ella necesita eso. Ella no sabe lo que es, pero usted sabe lo que es. Y es una buena oportunidad para acercarnos a la gente. ¿Sabe por qué? Porque si en la casa suya usted crea una atmósfera y usted vive en un apartamento, los que están abajo, algo va a pasar, se van a ir los espíritus. Y los que están arriba también. Y se va a armar un juidero. Gente mudándose o gente arrepintiéndose. Gloria a Dios. Se crea la atmósfera. Es una responsabilidad de los creyentes. ¿Por qué el enemigo siembra la cizaña? ¿Por qué lo hace? Porque él no deja de trabajar aun cuando sabe que está derrotado. Porque el pleito, él cree que lo va a ganar con bulla y con boca grande. Y así hay gente que habla muy duro, que creen que el pleito lo van a ganar hablando duro. Y no sabe que el pleito se gana con autoridad. Y la autoridad depende la vida que usted tiene delante de Dios. ¿Qué es lo que le da autoridad para hacer las cosas? ¿Qué tanto se arrepiente usted? ¿Qué tanto reconoce la grandeza de Dios? ¿Qué tan obediente puede ser? ¿Qué tanto el Espíritu de Dios está trabajando en su corazón? Eso es lo que funciona. Jesús le habla bien claro acerca de quién es que siembra la cizaña. Y en esta área sensible de la que hablamos hoy, que es la alabanza, la cizaña ya está sembrada. Y no está sembrada solamente en una iglesia local, sino que está sembrada de manera universal para distraer a los creyentes que no cumplan el propósito de Dios y que no puedan honrarlo con libertad. Y entonces le dice, el Señor le responde, porque ellos le preguntaron, maestro, pero eso de la cizaña, explícanos eso, porque eso no es tan fácil de entender. Y entonces le dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre y el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. ¿Usted sabe quién es que siembra la cizaña? ¿Quién es que divide? ¿Quién es que corrompe? ¿Quién es que pone tropiezo? Y la cizaña, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles a recoger de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Fíjese cuál es la posición de la cizaña: servir de tropiezo. Y también a los que hacen iniquidad, a los inicuos, que sirven al infierno con propósito. Y entonces lo echarán en el fuego. Allí será el crujir de dientes, el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, que oiga. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que hay una manifestación de la cizaña y es acerca del tropiezo. Lo que hacen tropezar, porque hay un tipo de personas que su trabajo es impedir el desarrollo de los otros y le meten el pie cuando van caminando ¡pum! Y lo recogen, lo avergüenzan para que no puedan operar, el Espíritu de Dios no puede operar en ellos, lo hacen disminuir para que no avancen, trabajan en el estima de la gente para hacerlo sentir inferior, lo avergüenzan con palabra dura, lo hieren. Y ese es el propósito, impedir que la gracia de Dios fluya.
en la vida de la gente. Ese es el trabajo del infierno. Y el que sirve a Dios es diferente. Abre sus brazos, bendice, restaura, apoya al que tiene necesidad y al que tiene problema. No patea, no pone trampa, no hace caer, sino que ayuda a levantar. Bendito es el nombre del Señor. Hoy, concluyendo nuestra entrega de hoy, nuestra tercera entrega en el capítulo 13 de San Mateo, no quiero que olviden que nuestra misión es atraer la presencia del Señor y atraer su gracia salvadora a nuestras vidas y a nuestras actividades. Si no atraemos la presencia del Señor, las reuniones pueden ser buenas, pero no va a pasar cosas extraordinarias en la vida de nosotros. No deje que la cizaña que el enemigo sembró pueda producir distracción en la relación tuya con el Señor. Porque cuando eso pasa, es porque se mete una interferencia. Cuando usted está escuchando una emisora o está viendo un canal de televisión y hay una interferencia, usted siente un ruido fuerte y ni puede escuchar una cosa ni puede escuchar la otra. Puede ser por radio aficionado o puede ser porque las frecuencias están saliendo por el mismo canal, ambas frecuencias, y le produzcan una situación. Si usted se deja distraer, entonces usted no va a tener éxito en la alabanza. No va a poder tener éxito en servir a Dios para lograr aquello que el Señor ha establecido para nosotros. Yo sé que hay gente que te va a decir en un momento, vamos a guerrear, y eso es un lenguaje común entre creyentes. Es tiempo de guerrear, vamos a guerrear ahora. La guerra verdadera se hace por medio de la alabanza. Atraer a Dios para que la presencia del Señor al lado tuyo intimide al enemigo y no lo deje operar. Una guerra verdadera está definida, que no soy yo que la gano, sino el Señor, y Él ganó. Y el mejor paso para una guerra verdadera es el arrepentimiento. Así que si alguien te dice vamos a guerrear, dígale sí, pero primero vamos a arrepentirnos. Vamos a confesar nuestros pecados. Vamos a pedirle perdón al Señor por las cosas que estamos haciendo que no está bien. Eso es lo primero. Lo segundo, hay que ser obediente. Hay que estar en obediencia delante de Dios para poder estar en autoridad. Y para estar en obediencia, nosotros necesitamos hacer lo que Dios ha dicho que nosotros hagamos. Y que nosotros estamos tan conscientes cuando hacemos lo que es correcto y cuando hacemos lo incorrecto, que nosotros mismos sabemos si estamos en obediencia o no. Un elemento importante es la sinceridad. Una gente que va a la presencia del Señor reconociendo sus debilidades, que reconoce sus acciones, que reconoce sus pensamientos, que reconoce sus caídas, el Señor no lo va a rechazar. Un corazón contrito y humillado nunca desprecia al Señor. Un elemento importante es con la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Así que vamos a guerrear. Hoy deberíamos, antes de irnos aquí, guerrear un poquito. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Antes de subir la alabanza, arrepentimiento, obediencia, sinceridad. Volvernos a la palabra de Dios, volvernos a la Escritura. Una iglesia que se vuelve a la Escritura es una iglesia de éxito. Y que cada cosa que hacemos es de acuerdo al diseño de Dios. Aunque algunas personas se sienten que están por encima de la Escritura, porque saben tanto y tienen una revelación, se sienten por encima de la Escritura, pero los hijos de Dios nunca nos sentimos por encima de la revelación que el Señor nos ha dado para tener una relación con Él. Porque ninguna revelación la supera. La gracia del Señor fluye en la casa y nos guía el Señor para subir una alabanza que pueda generar una atmósfera diferente.
alrededor de nosotros. Señor, honro tu nombre en el día de hoy, te doy gracias, te doy gloria. Eso para que canten. Y músicos que tocan aquí y allá para que canten. Aleluya. O sea, eso es alabar a Dios. Que un pecador nos imparta sus pecados y que no se arrepienta. La alabanza es muy sensible y es una estrategia del enemigo para distraernos. Si se nos vamos a la palabra, vamos a darnos cuenta por qué él hace eso. Y le decía en la predicación anterior, justamente en este capítulo del Evangelio según San Mateo, que lo que va a hacer que el enemigo sea neutralizado de operar en una congregación es el nivel de la alabanza del pueblo. Y si el enemigo atrapa esa área, entonces no hay manera de que lo puedan desalojar. Alguien tiene que bendecir el nombre de Dios. La alabanza debe tener un código bíblico que sea compatible con el Señor y con su pueblo. Si es alabanza, tiene un código bíblico y es compatible con Dios y con el pueblo. No es alabanza lo que yo canto, que yo digo que es para Dios, sino aquello que reconoce lo que Él es, conforme a lo que establece la Escritura. Y si no es así, entonces no es alabanza, es otra cosa y tiene otro propósito, y ya usted lo sabe: distraerlo para que su vida no ande en orden como Dios ha establecido. Si no puede desarrollar un código bíblico de obediencia, de acercamiento a Dios, de reconocer sus atributos, lo que Él es, la manera de Él operar y lo que hace, entonces no lo es. No es solo hacer música en la iglesia o en las actividades, es más que eso. No es entretener a la juventud para que permanezcan en la iglesia. No es eso alabanza, eso es otra cosa. Alabar a Dios es diferente. Y usted le puede preguntar a su hijo: ¿estás alabando a Dios? ¿Quieres alabar a Dios o qué quieres hacer? Eso es importante. Aleluya. Aleluya. No es hacer ambiente, señores, alabanza. Vamos a hacer un ambiente aquí. Eso es otra cosa. La alabanza es reconocer la grandeza de Dios, es atraer su presencia y su gracia salvadora a nosotros. Así reconocemos lo que Dios es y lo que quiere hacer. En Hebreos, el escritor de los Hebreos nos da una reflexión muy interesante que nosotros deberíamos hacer una parada y analizar. En el capítulo 1, en el versículo 6, otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice: adórenlo todos los ángeles de Dios. Ciertamente, de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. El centro de equidad es el centro de su reino. En el 6 hay una parada aquí. Otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice: adórenlo todos los ángeles de Dios. Y dice punto. Si usted se detiene a analizar, no es una introducción en el mundo físico, sino una introducción en el mundo espiritual. Porque a quien mandó ahí a adorar es a ángeles. A ver,
Cuando el Señor crea a los ángeles, ustedes saben que todos los ángeles son creación de Dios. Él hace una reunión con los ángeles y le hace una presentación de la Trinidad de Dios. Y le hace una presentación de Jesús. Ahí nace, en ese texto nace la rebelión de Satanás. Se resistió a adorar al Hijo. Ahí comenzó todo. Entonces, ¿qué él busca? En medio de el capítulo 4 del Evangelio según San Mateo, aparece una de las escenas donde Cristo fue tentado. La Escritura habla de la tentación, que alguien es tentado cuando por su propia naturaleza concupiscente es atraído y seducido por algo. Y una de las escenas donde Jesús es tentado, la Escritura dice que fue tentado en todo, mas sin pecado. Una de esas escenas, una de las palabras interesantes en esa conversación es que Satanás le dice: te daré todos los reinos del mundo si postrado me adoraré. Porque el sueño de Satanás ha sido que a él lo adoren y que a él le canten y que a él lo alaben. Ese ha sido su sueño. Y él se resistió a honrar, a adorar y reconocer la grandeza del Hijo. Y en medio de una tentación, cuando él se hace carne, lo que él debió haber hecho, que no hizo, le dice al Hijo: ven, adórame tú a mí y yo te daré los reinos del mundo. La espina en el corazón de Satanás nació por resistirse a adorar al Hijo de Dios. Y en una escena pide que sea al revés, que sea el Hijo el que lo adore a él. ¿Qué es lo que él busca con sembrar cizaña en la alabanza? Distraernos del propósito de Dios, de reconocer su grandeza, su autoridad y su poder, y que nos reunamos para hacer cosas que parecería que Dios va a aceptar, pero en el origen, en el fondo, no tiene el propósito que Dios ha diseñado. Y es por eso hay un desafío, hay una resistencia del reino de las tinieblas en la persona de su fundador, y donde se originó el mal. Ahí se originó el mal. ¿Usted no se ha dado cuenta que la mayoría de las religiones creadas por el hombre, o todas, tienen una contradicción con la persona de Cristo? Y a quien atacan es a Cristo, y a quien quieren opacar es a Cristo. Porque la religión es un invento del infierno para distraer a la gente y crearle confusión, y que ellos al final pregunten quién tiene la verdad, porque hay muchas cosas que se parecen. Eso es estratégico. Aleluya. Entonces viene la confusión, porque todo se parece. Yo no sé cuál iglesia, quién es que tiene la verdad. ¿Por qué te dice aquel que? Justamente, Cristo es la verdad absoluta. Y la creación de las religiones del mundo vienen para opacar a Cristo, para que no se pueda honrar y alabar libremente. Así que los hijos del Altísimo tenemos que tener claro que nuestra posición y lo que nos hace fuerte a nosotros y lo que nos hace grande es rendirnos en la presencia del Señor, reconociendo quién Él es y lo que puede hacer con nosotros, y darle honor y darle gloria, y publicar la alabanza entre las naciones. Y eso será suficiente para opacar al infierno, porque no lo resiste. Y por eso es que usted ve que hay personas que antes de conocer al Señor se embriagaban y hacían de ridículo y hacían show público,
Y cuando conocen al Señor, que el orden de Dios se establece en su vida, para sacarle una alabanza y que se involucre en alguna actividad abiertamente, que cierre los ojos y se conecte con el Señor, ni a la fuerza lo dejan. Y usted se pregunta, pero ¿cómo era que podían alabar al infierno con su ridiculez, en una borrachera o en una escena pública sin ningún tipo de miedo? ¿Y cómo es que se avergüenzan de levantar sus manos y decir: Señor, perdona mis pecados, estoy en tu presencia, quiero que inunde todo mi ser, que transforme mi mentalidad y me guíe a hacer lo correcto? Conectarnos con la gente que de alguna manera está adelante, haciendo algo para empujar a favor. ¿Por qué se hace tan difícil? Obsérvalo. Es más fácil para el ser humano caído terrenal hacer las cosas incorrectas que saben que lo dañan a él y dañan a su familia, que hacer lo que es correcto. Porque no saca fuerza de la debilidad. Para nosotros poder honrar a Dios y para poder adorarlo, necesitamos sacar fuerza de la debilidad. Aleluya. Hacernos fuertes en aquellas áreas que somos débiles, porque el Señor opera en nosotros para que eso ocurra. Por eso el salmista en el Salmo 149 dice: cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. ¿Qué? ¿Que hagamos música solamente? No, que alabemos al Señor en la congregación de los santos. Ese es el propósito, que alabemos a Dios. Alégrese Israel en su hacedor. Alégrate, iglesia El Camino, que el Señor es tu hacedor y es tu protector. Te ha dado vida y te ha guardado de cosas difíciles que a veces tú ni sabes. Él te ha dado la vida y la ha preservado en ti. Los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre. Háganlo con danza y con pandero y arpa. A él canten, porque Jehová tiene contentamiento de su pueblo. Él moceará a los humildes con su salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Y eso es difícil para un hombre inconverso, que su mujer le sirva a Dios, que se levante en medio de un sueño difícil, en medio de una situación complicada en la familia o de pareja o de salud, y que aparezca cantando a Dios en su cama. Mujer, cállate y déjame dormir. No lo va a entender, pero así dice la palabra. Ay, perdón, lo que pasa es que no pude retener la alabanza, porque Dios es tan grande y yo creo que mañana Él va a traer solución. Aleluya. Bendecido es el nombre del Señor. Dice en el libro de los Hechos, en el 16:25: pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Pero qué era que cantaban? ¿Himno a quién? ¡A Dios! Estaban alabando a Dios y produjeron un terremoto en la cárcel. Mire, no hay cadena que resista un pueblo que decida alabar a Dios de corazón. Un pueblo que antes de alabar a Dios se santifique, pase por la fuente del lavacro y pida perdón por sus pecados y se presente delante de Dios con disposición de que Dios haga algo y se une a ese pueblo. No hay cizaña que resista. Se pudre el yugo a causa de la unción, dice la palabra.
Se rompen las cadenas por medio de la alabanza. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Que nos quejemos, que vivamos quejándonos y culpando a las otras gentes de los problemas. Y que no seamos responsables y asumamos nuestra responsabilidad y digamos, yo lo hice mal y me arrepiento de eso. Y mi conducta es inapropiada y quiero traerla a Dios para que Él me ayude a cumplir. Aleluya. Entonces cuando esa alabanza sube, no hay quien resista. Se van los espíritus que están operando en la gente. Se van corriendo y lo esperan en las esquinas y en los vehículos. Se montan y lo esperan allá porque no resisten una iglesia que se una y pueda subir la alabanza en la presencia del Señor. La gente que viene atribulado se va diferente, porque el Espíritu de Dios puede ministrar en ellos. Pueden reflexionar acerca del camino que llevan, de la vida que están llevando. Y se produce arrepentimiento en la gente. Para eso hay que crear una atmósfera para que se produzca arrepentimiento. Y eso fue lo que Pablo creó, una atmósfera en la cárcel, donde él estaba preso porque predicaba el evangelio. Lo pusieron en el calabozo de más adentro. Donde se echan lo de desperdicio y donde hay cepo agarrándole los pies. Y todos los desechos para allá se tiran. Ahí lo metieron. Aleluya. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, se iba a suicidar. Porque lo iban a pasar por consejo de guerra y él sabía que la condenación romana era precisa si dejaba ir a los presos. Se prefirió quitarse la vida antes que enfrentar la realidad que le venía, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Aleluya. Porque cuando sube la alabanza, lo que ocurre no es para mal, no es para muerte, es para vida. No morirás eternamente. Lo que sí hay cosas de nosotros que deben morir. Y dice que este oficial analiza la situación. Y más abajo usted se encuentra con la escena. Él analiza la situación. Cuando se reúnen los presos con él y Pablo le da la palabra, él analiza bien claro su posición a partir de ese momento. Y entonces decide aceptar a Jesús como su Salvador. Que es lo que mucha gente debe hacer. Cuando se crea la atmósfera, ellos reconocen la vida que han tenido y las bondades de Dios y la inmensurable bendición de Dios que le espera, y deciden cambiar. Pero la gente no podrá entender lo extraordinario de Dios mientras siga atado y siga pensando desde su posición de pecador. Necesita reflexionar. A eso es que el infierno le tiene miedo. A una iglesia que suba la alabanza, a una iglesia que se conecta con el trono, pero que nos conectamos entre nosotros. Una iglesia que cuando se reúne tiene propósito. Aleluya. De que la gente sea fortalecido, sea transformado, de que el nombre de Dios sea glorificado. Hasta los vecinos van a salir y van a venir. Y los vecinos de nuestra casa, si alabamos al Señor en nuestra casa, ellos también van a entender que hay algo en esa casa. Hay un cerco de ángeles que de pronto se tiraron. Aleluya. Y sube esa alabanza como incienso en la presencia del Señor. Y cuando tengan problemas en la comunidad, van a pensar en que en ese lugar hay posible salida a esas situaciones difíciles. Y le van a decir: vecina, yo quisiera hablar con usted, yo tengo una situación. ¿Y quién le dijo a la vecina que usted está resolviendo situación? Lo que pasa es que la vecina sabe que de su casa sube un humo. Aleluya.
Y que hay una gracia sobre su casa, que ella necesita eso. Ella no sabe lo que es, pero usted sabe lo que es. Y es una buena oportunidad para acercarnos a la gente. ¿Sabe por qué? Porque si en la casa suya usted crea una atmósfera y usted vive en un apartamento, los que están abajo, algo va a pasar, se van a ir los espíritus. Y los que están arriba también. Y se va a armar un juidero. Gente mudándose o gente arrepintiéndose. Gloria a Dios. Se crea la atmósfera. Es una responsabilidad de los creyentes. ¿Por qué el enemigo siembra la cizaña? ¿Por qué lo hace? Porque él no deja de trabajar aun cuando sabe que está derrotado. Porque el pleito, él cree que lo va a ganar con bulla y con boca grande. Y así hay gente que habla muy duro, que creen que el pleito lo van a ganar hablando duro. Y no sabe que el pleito se gana con autoridad. Y la autoridad depende la vida que usted tiene delante de Dios. ¿Qué es lo que le da autoridad para hacer las cosas? ¿Qué tanto se arrepiente usted? ¿Qué tanto reconoce la grandeza de Dios? ¿Qué tan obediente puede ser? ¿Qué tanto el Espíritu de Dios está trabajando en su corazón? Eso es lo que funciona. Jesús le habla bien claro acerca de quién es que siembra la cizaña. Y en esta área sensible de la que hablamos hoy, que es la alabanza, la cizaña ya está sembrada. Y no está sembrada solamente en una iglesia local, sino que está sembrada de manera universal para distraer a los creyentes que no cumplan el propósito de Dios y que no puedan honrarlo con libertad. Y entonces le dice, el Señor le responde, porque ellos le preguntaron, maestro, pero eso de la cizaña, explícanos eso, porque eso no es tan fácil de entender. Y entonces le dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre y el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. ¿Usted sabe quién es que siembra la cizaña? ¿Quién es que divide? ¿Quién es que corrompe? ¿Quién es que pone tropiezo? Y la cizaña, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles a recoger de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Fíjese cuál es la posición de la cizaña: servir de tropiezo. Y también a los que hacen iniquidad, a los inicuos, que sirven al infierno con propósito. Y entonces lo echarán en el fuego. Allí será el crujir de dientes, el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, que oiga. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que hay una manifestación de la cizaña y es acerca del tropiezo. Lo que hacen tropezar, porque hay un tipo de personas que su trabajo es impedir el desarrollo de los otros y le meten el pie cuando van caminando y lo recogen, lo avergüenzan para que no puedan operar, el Espíritu de Dios no puede operar en ellos, lo hacen disminuir para que no avancen, trabajan en la estima de la gente para hacerlo sentir inferior, lo avergüenzan con palabra dura, lo hieren. Y ese es el propósito, impedir que la gracia de Dios fluya en la vida de la gente. Ese es el trabajo del infierno. El que sirve a Dios es diferente. Abre sus brazos, bendice, restaura,
Apoya al que tiene necesidad y al que tiene problema. No patea, no pone trampa, no hace caer, sino que ayuda a levantar. Bendito es el nombre del Señor. Hoy, concluyendo nuestra entrega de hoy, nuestra tercera entrega en el capítulo 13 de San Mateo, no quiero que olviden que nuestra misión es atraer la presencia del Señor y atraer su gracia salvadora a nuestras vidas y a nuestras actividades. Si no atraemos la presencia del Señor, las reuniones pueden ser buenas, pero no va a pasar cosas extraordinarias en la vida de nosotros. No deje que la cizaña que el enemigo sembró pueda producir distracción en la relación tuya con el Señor. Porque cuando eso pasa, es porque se mete una interferencia. Cuando usted está escuchando una emisora o está viendo un canal de televisión y hay una interferencia, usted siente un ruido fuerte y ni puede escuchar una cosa ni puede escuchar la otra. Puede ser por radio aficionado o puede ser porque las frecuencias están saliendo por el mismo canal, ambas frecuencias, y le produzcan una situación. Si usted se deja distraer, entonces usted no va a tener éxito en la alabanza. No va a poder tener éxito en servir a Dios para lograr aquello que el Señor ha establecido para nosotros. Yo sé que hay gente que te va a decir en un momento, vamos a guerrear, y eso es un lenguaje común entre creyentes. Es tiempo de guerrear, vamos a guerrear ahora. La guerra verdadera se hace por medio de la alabanza. Atraer a Dios para que la presencia del Señor al lado tuyo intimide al enemigo y no lo deje operar. Una guerra verdadera está definida, que no soy yo que la gano, sino el Señor, y Él ganó. Y el mejor paso para una guerra verdadera es el arrepentimiento. Así que si alguien te dice vamos a guerrear, dígale sí, pero primero vamos a arrepentirnos. Vamos a confesar nuestros pecados. Vamos a pedirle perdón al Señor por las cosas que estamos haciendo que no está bien. Eso es lo primero. Lo segundo, hay que ser obediente. Hay que estar en obediencia delante de Dios para poder estar en autoridad. Y para estar en obediencia, nosotros necesitamos hacer lo que Dios ha dicho que nosotros hagamos, y que nosotros estamos tan conscientes cuando hacemos lo que es correcto y cuando hacemos lo incorrecto, que nosotros mismos sabemos si estamos en obediencia o no. Un elemento importante es la sinceridad. Una gente que va a la presencia del Señor reconociendo sus debilidades, que reconoce sus acciones, que reconoce sus pensamientos, que reconoce sus caídas, el Señor no lo va a rechazar. Un corazón contrito y humillado nunca desprecia al Señor. Un elemento importante es con la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Así que vamos a guerrear. Hoy deberíamos, antes de irnos aquí, guerrear un poquito. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Antes de subir la alabanza, arrepentimiento, obediencia, sinceridad. Volvernos a la palabra de Dios, volvernos a la Escritura. Una iglesia que se vuelve a la Escritura es una iglesia de éxito. Y que cada cosa que hacemos es de acuerdo al diseño de Dios. Aunque algunas personas se sienten que están por encima de la Escritura, porque saben tanto y tienen una revelación, se sienten por encima de la Escritura, pero los hijos de Dios nunca nos sentimos por encima de la revelación que el Señor nos ha dado para tener una relación con Él, porque ninguna revelación la supera. La gracia del Señor fluye en la casa y nos guía el Señor para subir una alabanza que pueda generar una atmósfera diferente alrededor de nosotros. Señor, honro tu nombre en el día de hoy, te doy gracias, te doy gloria.